lo que tienes es un hardware definido dentro de unas características que tiene un PLC que comunica con Modbus, una tarjeta CANX, 10 módulos DALI como máximo, X entradas. La configuración dentro de unos límites, tú puedes elegir cuántas tarjetas tienes. Si tienes comunicación CANX, coges la tarjeta CANX, si no, no la coges. Tienes comunicación en Ocean vía radio, pues porque tienes pulsadores en Ocean, coges. Pero es una preconfiguración que el hardware está más o menos definido y dentro de estos límites tú puedes elegir lo que quieras. Y después, una vez esto lo instalas, conectas a los buses DAL y todo, entras a una página web y solo tienes que configurar. No tienes que programar nada. ¡Wow! Pues esto está genial. Sí, esto se desarrolló en Alemania para concesionarios de Mercedes, BMW, todos estos, que todos van con esta solución, que el instalador lo pone, no tiene que ponerse a programar nada. Y si quieren enviar, esto también lo hemos hecho aquí en España, se ha puesto en concesionarios de coches, en fabricantes, y después lo tienen puesto allí, el instalador lo configura y esto, y después aguas arriba puedes enviar también a través de Modbus toda la información. Tienes un mapeado, es decir, que si tienen otro sistema, aguas arriba o lo que sea, pues, y puedes tener pulsadores CANX, y puedes, es decir, que es una solución que está bien para decir, ostras, tengo esta nave con estos pasillos, necesito X detectores de movimiento y necesitas pues ya lo tienes a punto. Y una pregunta, ¿y cómo realizas lo que es la monitorización o el control? ¿Cómo actuar sobre el sistema con este tipo de equipo? Actuar sobre el sistema, tú tienes a través de una página web, como aquí ves. Hay un navegador web con las opciones de los botones para encender, apagar y tal. Sí, puedes hacerlo desde aquí, puedes hacerlo, tienes también un reloj horario, todo preconfigurado, que dices, ¿lo activo o no lo activo? Todo es muy, muy fácil. Okay. Aquí ves una pantalla que pones, pues mira, aquí tengo un pulsador, ¿no? Pues aquí este pulsador, ¿cómo quiere que haga? Control on off, esto es un detector, pues con control on off, esta sala la quiero con control on off, con pulsador, con no sé qué tiempo, qué retardo, y tú tienes los pulsadores también repartidos. Esto es súper interesante. Sí, esto es muy interesante. Pero me estoy flipando. Es decir, yo tengo un equipo que solamente te tengo que especificar en función de, digamos que lo que tenéis es un kit, que lo único que tengo que decir es, las tarjetas van a ser tal tarjeta, las que necesito, ¿vale? Entonces, suministráis el kit y no necesito programar el equipo, simplemente configurarlo en un entorno web, que yo me meteré en red local con el equipo, ¿no? Sí. Se me abre ese entorno web y yo hago la configuración ahí de la entrada y la salida que vengan las tarjetas que he seleccionado. Y eso lo puede hacer perfectamente un instalador, porque no hace falta buscar un integrador para que lo programe. Esto está genial, porque la puesta en marcha es muy rápida. Es muy rápida, la puesta en marcha es muy rápida. Aquí ya te digo que hemos hecho alguna obra que cuando hemos terminado el instalador ha dicho, que decía, yo no lo sabré hacer. Y dice, pero si esto es muy fácil, pues sí. Porque claro, el detector tú aquí le pones con un gráfico el tiempo, las horas, no sé qué, tú tienes todas las pantallas tipo esta que ves aquí en la parte derecha. Y vas poniendo, pues, tiempo de retardo del detector, que el pulsador tenga prioridad, si tiene cenas o no cenas. Cada sala, dependiendo del tipo de sala que escoges, aquí donde pone función switching, pues en lugar de switching, pues es dimming o es... Cada una tendrá su aplicación, ya sale su pantallita y tú le vas poniendo todo allí. Es que por ejemplo, esto vendría genial para empresas que tienen establecimientos iguales. Por ejemplo, tiendas de ropa, cadenas de tiempo que sean todas iguales, o bancos, entidades bancarias, todo que sean todos, o supermercados, que sean todos iguales. Entonces, busca la estructura, tanto circuito de alumbrado, tanto de fuerza, detector de movimiento, o busca la estructura de la composición. Y te pregunto, una vez de haber colocado un equipo de estos por tienda de ropa, ¿eso lo puedo reportar a un lugar centralizado donde, por ejemplo, desde Madrid puedan monitorizar? ¿Se podría hacer? Sí, esto lo veremos también más adelante. Es que tú te anticipas a todo, ¿eh? Bueno, existe toda la vida, ¿no? Si no, no estarías aquí, ¿no? Con CANX. Tenemos el Vago Cloud, ¿vale? Que es la nube de Vago. Toda esta información la podemos pasar a través de MQTT a Vago Cloud, o bien la podemos pasar a Microsoft Azure o lo podemos pasar a un servidor de estos web. ¿Vale? Y toda la información centralizada, y hay un programa también de Vago, en el Vago Cloud, que tú puedes ver allí, por ejemplo,
tienen, me parece, en la página web una aplicación de guarderías. Y ves todas las guarderías allí, no sé si está colgado o no, ¿eh? Todas las guarderías, que es no sé, una cadena que tiene guarderías, pues las ves todas y entras a una, pues ves cómo está, ¿ves? Puedes hacer de las distintas instalaciones que tienes, pues en la nube y ver una a una, pues esta tengo una alarma, esta. Vale. Está genial, está genial. Sí, sí, Esto en el Line Management, pero esto también en PLCs, que tienes los PLCs, los tienes en la nube y el de mantenimiento ve allí todas las señales, alarmas, cómo está el PLC, si está parado, si está en marcha, si está... Y después tienes unos dashboards que ves todas las señales de consumos, todo lo que tengas. ¿Vale? Genial, Esther, pues me ha gustado mucho este. Vale, pues a ver, climatización estamos en lo mismo. ¿Podemos hacer climatización? Claro que sí. También podemos tener lo que decíamos, un edificio todo en KNX, no sé qué, la sala de calderas, aquí sí o sí, sí que necesitamos un PLC. Pues ponemos un nodo de los nuestros y con un módulo KNX enviamos todo a KNX mira, pues están así los termostatos, frío, calor, no sé qué, lo que sea, ¿no? Pues aquí muchas entradas, salidas, cuadros, ¿no? Tenemos los cuadros con todas las entradas, salidas analógicas, digitales y el PLC pensando cómo ahorrar lo máximo o cómo hacer las máximas funcionalidades para tener el máximo confort y máximo ahorro. Pues ningún problema. Hay librerías de Vago, algunas macros prediseñadas que a veces encajan. Pues es mirar todo lo que tenemos, hacer un PID, por ejemplo, hacer un PID, pues tenemos una librería, pues pones la P, la I, la D, con todo esto y te haces tú el PID, ¿no? Que tienes termostatos que lo hacen, vale, pero si tienes solo sondas, pues el PLC te puede hacer el PID. Y a tu manera, dependiendo del suelo que tengas, de todo, ¿no? Dentro, bueno, pues esto, ¿no? Lo que estamos hablando, pues las tarjetas que pueden haber las de DALI en medio y las de DALI, las de clima, todas o solo las de clima, esto sin problemas, que al final es modulable. Lo que comentaba de sondas y esto, Vago no tiene. Nosotros también distribuimos desde ASETIC a Thermocon. Thermocon, hago aquí un poco de paréntesis, pues Thermocon tiene todo tema de sondas de climatización, de conducto, de contacto, de habitación, de grandes, de habitaciones grandes, tenemos una gama muy grande, pero también tenemos todo el tema de Notion, todo el tema de control vía radio, todo el tema de Notion, que a veces pues nos encontramos actualmente, pues los edificios igual, las paredes son de cristal, donde pones el pulsador allí, ¿no? Un mando de distancia a veces se pierde donde está, tenemos que pegarlo, pues con Vago tenemos posibilidad de tener una tarjeta que recibamos todas las señales, enviamos a Enocean, porque Enocean no solo tiene pulsadores, sensores, los pulsadores, además Enocean es también el mínimo consumo posible. Los pulsadores son piezoeléctricos, no tienen, tengo uno, mira, en realidad tengo uno aquí. Los pulsadores no tienen pila ni nada, no llevan nada. Con el simple hecho de pulsar la tecla ya estás generando la energía necesaria que envía la señal de Notion. Después manetas de ventana, termostatos, estos sí que tienen una placa, claro, el termostato tiene que tener una pequeña placa solar, también puede llevar una pila por si acaso la placa está a oscuras durante mucho tiempo. Y todo esto, pues podemos enviarlo desde Vago, desde donde sea, que envíe Notion, y actuadores para actuar. Por ejemplo, tenemos una luz en una iglesia que no llegamos con cable de ninguna forma y allí tenemos que ponerle control y no podemos llegar con el bus ni con nada y solo tenemos allí, pues podemos poner esto que la luz esta la podamos controlar desde un pulsador, ¿no? O desde el sistema. Y bueno, que tiene esto varias, de estos también Thermocon, de todos los sensores que tiene con comunicación KNX, hay sensores con comunicación KNX, con Wagner, con LON, con Modbus, pues directamente, ¿no? Que se puede comunicar con KNX. Y el EasySense es todo lo que va con Enocean, ¿vale? Muy bien.
Dentro del clima, también presento esto dentro del clima, pero realmente esto es un compacto, que está dentro del clima, como podría estar dentro de la iluminación, como dentro del control de robots o de lo que sea. Es un compacto que ha sacado Vago hace muy poquito, y lo que tiene es varias entradas, salidas integradas, de forma que podamos hacer una aplicación más pequeñita. Aquí de momento no podemos añadirle módulos. Si necesitáramos más entradas y salidas, tendríamos que poner pues remotas, acopladores de campo, de estos tontos, pues, o uno inteligente y comunicar, ¿no? Pero para aplicaciones que encaje, pues la verdad es que es muy potente, está muy bien, comunica con Modbus TCP, con Modbus RTU, con MQTT para comunicar a la nube, lo que hablábamos, con Ethernet IP, Ethercat, telecontrol, y bueno, tiene muchas posibilidades. Una opción, pero esto lo he puesto dentro de climatización, es, por ejemplo, meterlo dentro del control de fan coils, si nos encajan salidas, entradas, pues cajitas y distribuir y todo esto, enviarlo aguas arriba, toda esta información a quien sea, ¿no? Y comunicar con los termostatos y todo esto. Persianas, yo aquí he oído hablar muy poco del control de persianas con SMI. No sé tú si es un control que os habéis encontrado o no. SMI es como el DALI, pero para persianas, en lugar de para luces. Yo en Alemania había oído bastante hablar de esto. No sé si realmente se han hecho muchas obras o no, pero en ferias desde hace muchos años, cuando antes iba a Frankfurt, siempre hablaban del SMI. Pues al final es un bus que va cableando las distintas persianas y que tiene de bueno, pues que, claro, cuando tú pones un nivel, como envías un nivel, todas se ponen exactamente al mismo nivel y tienes feedback, como en el DALI. Tú tienes un feedback y puedes saber dónde está y porque de la otra forma, si tú subes y bajas, tienes que ir por tiempo, es más complicado dejarlas todas al mismo nivel. Los motores tienen que ser SMI, es como en el DALI, los drivers de las luces tienen que ser DALI, ¿no? No sé. Esto es un módulo que tenemos, ya digo que yo aquí lo he visto muy poco, no sé si irá más o no, pero es interesante, yo lo veo interesante. Tienes el feedback de la posición exacta donde está la persiana, todo esto. Analizadores de red, que antes ya hemos introducido el tema, hay varias opciones. Una es con tarjeta, ¿vale? Una tarjeta que podemos medir trifásico, cocinos de phi, todos los valores, energía activa, reactiva, armónicos hasta el 41, bueno, un montón de cosas. Con un analizador. Después tenemos trafos, distintos tipos de trafo normal, este que vemos blanco, y trafos para MIT también, que para facturar. Tenemos un analizador, no unos que son facturables. Tenemos estos trafos minis, que son pequeñitos. Hay estos minis, estos de núcleo abierto, que se abren, entonces es más fácil la instalación. Tenemos bobinas Roboski, que son flexibles, y después en sitios donde no se puede parar la producción, industria o así, pues esto es rápido de instalar, no tienes que desconectar nada, pones esto y puedes leer con un analizador todos los datos, ¿vale? Es decir, tenemos toda la gama de, bueno, esto es una representación de cómo se pueden ver los valores, pues el cuadrante donde está, cada fase lo que, bueno, gráficos de... Sí, muy completo todo lo que son todas las muestras de valores. Otra forma que también hemos comentado al principio de obtener consumos es con el MBus. Podemos tener contadores de otro fabricante o nuestros que vayan con MBus. Nosotros también tenemos contadores con analizadores con MBus. Después tenemos un módulo que podemos leer todo este MBus, que funciona que puedes ver con el MFIT todo el bus de contadores, ponerles la dirección, ver consumos y todo esto tenemos librerías para integrarlo dentro de nuestros PLCs. ¿Vale? Ahora como el tema de contadores es importante. Visualización web, pues bueno, esto sería un ejemplo del Vago Cloud, que ahora introduciré un poco. Pues en la nube podemos verlo en el Vago Cloud o podemos ver en Azure o donde sea.
Aquí tenemos todos los valores que vamos recogiendo. Además, se pueden guardar estos valores en la tarjeta SD, se puede hacer un Excel y un... En lo que es el Vago Cloud me va a mostrar todos los valores de mi, digamos, que está recepcionando mi cabecera y la envía a la nube. Yo en la nube tendré un entorno como este donde puedo visualizar y también podré crear a lo mejor estadística y cosas de estas, ¿no? Es lo que tú me quieres decir. Sí, a ver, en el PLC, tú cuando haces el programa decides qué valores quieres comunicar aguas arriba hacia el cloud. ¿Vale? Okay. De todas las variables que tengas, dices, bueno, quiero comunicar pues 100 o 200 o 1000, no sé, las que sean. Y tú decides las de dentro del programa que quieres y estas las ves en el cloud. Y lo que el tener la opción del cloud implica tener una suscripción mensual, anual, Sí. algún tipo de coste. A ver, el cloud tienes que pagar, el Vago Cloud, ¿vale? Depende de los puntos que tengas, del uso que le hagas, tú compras una serie de points, de puntos, y tienes un mínimo. Y después tú vas gastando estos puntos que has comprado. Y cuando se termina, tienes que comprar más. Si los utilizas menos de lo que has previsto, pues te duran más. Si los utilizas más, te duran menos. También a través del cloud puedes, los PLCs, casi todos los PLCs, 99%, tienen página web. Es decir, tú puedes hacer una visualización dentro. Una visualización que no es una escala, porque claro, es un PLC, no tenemos un ordenador detrás. Tenemos un PLC, pero no tenemos un Windows de esto, un PC con mucha potencia. Pues esta visualización que tú haces, que puede ser con los valores más importantes de esto, que no está mal, pero que no es una escala para guardar los datos de hace 5 años, no. Pues esto también a través del cloud puedes acceder a esta visualización que has hecho del PLC. Puedes acceder internamente dentro del edificio, pues acceder y ver, a ver cómo, para la sala de calderas, por ejemplo, a ver cómo tengo alguna alarma, esta válvula me está funcionando mal, cuántas horas me ha funcionado esto, me ha hecho bien todo esto, lo puedes poner en una visualización dentro del PLC. Oye, ¿y tengo algún gestor de usuarios para tener una jerarquía de que ciertas personas accedan a cierta información y otros no? Sí, ¿no? Sí. Genial, genial. Sí. No, esto sí, porque claro, el de mantenimiento puede acceder a unas cosas, el cliente final a otras, el amigo del cliente final igual puede encender y apagar luces, pero no hacer nada más, no sé. Sí. Claro, es que en un proyecto hay varios gremios, está el electricista, está el del frío, está el de tal, entonces cada gremio, el de contraincendios, cada gremio que acceda solamente a su parte, ya está, no de forma general a todo. Exacto. Pues esto, y bueno, esto sería un ejemplo, pero bueno, se puede configurar como... Bueno, carga de coches, pues también tenemos aplicaciones de carga de coches, ¿no? Al ser un producto bastante industrial, pues encaja muy bien en el tema de, si hay un tema de fotovoltaica o si hay un tema de carga de coches, todo aquí encajamos muy bien, porque al final es producto preparado, ¿no? CANX, pues CANX, hay gente que me dice, ostras, es que vosotros solo tenéis 2 productos de CANX. Y digo, no, nosotros tenemos pues un montón, no sé, pero un montón. ¿Por qué? Porque cuando dicen 2 productos tenemos una cabecera que comunica con CANX IP, aguas arriba, podríamos comunicar, y el módulo que hemos visto, que con par trenzado, cogemos del bus, lo metemos aquí y tenemos toda la información. Pero esto se puede convertir en un actuador de CANX de 16 canales, de 32, o de 200, o de 300. Claro, colocando las tarjetas que quiera colocar. Exacto, ya veo que lo ves, ¿no? Pones las analógicas que quieras, pones los módulos que quieras y esto se convierte en un componente CANX, porque toda esta información la puedo tener dentro del bus CANX. Y además tengo un PLC en la cabecera, en la primera posición de esta filosofía de utilizar tarjetas de entradas, salidas y tal, digamos que es lo máximo que vamos a tener en lo que es personalización. Porque claro, tú cuando tienes un número de entradas y salidas te vas a actuadores de 12 canales, de 8, de lo que hay. Pero es que aquí, si te hace falta ampliar, es simplemente número de tarjetas. Es tarjeta, quito o pongo o tal. Es decir, Mira, yo le veo muchas posibilidades. Primero, porque tienes la personalización completa. Por tarjetas vas eligiendo tus soluciones. Una señal analógica, digital, un DALI, lo que sea, lo vas haciendo por tarjeta. Tienes la potencia de un autómata,
para hacer la lógica que se te ocurra y es más, te da la tranquilidad, que por lo menos a mí eso es una de las cosas que siempre hago en proyectos, que normalmente siempre intento colocar algún dispositivo que tenga cierta lógica por si mañana, porque las cosas no se ocurren, se le ocurre al cliente hoy, se le ocurre cuando ha entregado el proyecto y ahora te dice que tienes que hacer algo con lo que ya tienes comprado y ahora necesitas hacer una lógica tal. El hecho de que tú tengas un autómata te va a decir, tío, pídeme lo que quieras, que la lógica la tengo. Es decir, me voy a quedar tranquilo. A ver, esto es básico, porque, claro, el proyecto de KNX ya sabes que sube un dinero, que no es barato. El cliente paga un dinero y después cuando te dice, es que quiero hacer además de esto, y tienes que decirle, no, es que no puedo. Si tú tienes un PLC, no le digas que puedes hacerlo todo, porque esto no se lo dice, no te dice nunca un cliente, pero puedes hacerlo casi todo. Además, Esther, una cosa que no hemos pensado, y es que si tú metes 10 tarjetas de entradas y salidas, cuenta como un solo aparato. Claro, sí. Porque cuenta solamente un solo aparato porque solamente colocas lo que es la tarjeta KNX, que contará, sí. Entiendo yo, contará como un solo aparato. Sí, un aparato. Son 254 direcciones de grupo con cada tarjeta KNX. Si necesitas más, tienes que ampliar otra tarjeta. Si necesitas más, otra. ¿Sabes? Las que quieras comunicar. ¿Vale? Si son variables de dentro del PLC, pero después habrá algunas que quieres comunicar. Pues estas son las que... Sí, al final cuenta como un aparato.